Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a las edades del totalitarismo, como siempre de la mano del historiador Ricardo López Gotti. Hola Ricardo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Creo que hoy vamos a seguir hablando de Checoslovaquia después de que fuera de alguna manera tomada por la Unión Soviética o sovietizada a la fuerza, y un hecho terrible, el del juicio a esta mujer. Hoy nos vamos a referir a una figura muy interesante de la política en Checoslovaquia en los años 30 y 40, que es Milada Horáková. En este caso estamos hablando de alguien que estuvo detenida con los nazis y luego durante el régimen comunista en su etapa inicial. Milada Horáková era una abogada, doctora en Derecho. A los 25 años alcanzó el doctorado. Era una mujer que se convirtió al protestantismo para casarse con su marido, que era muy religioso, una familia muy religiosa. Ella en los años 30 va a ser una figura muy interesante porque va a ser una partidaria del presidente Masaryk. Recordemos que Checoslovaquia en el periodo de entreguerra fue una de las pocas democracias que hubo en Europa Central y que logró sobrevivir hasta 1938, cuando el Pacto de Múnich, del que ya hemos hablado, le dio un golpe letal. Y cuando Checoslovaquia es invadida en marzo de 1939 y la parte que es la parte checa, lo que hoy es República Checa, fue anexado como protectorado de Bohemia y Moravia por parte del Reich alemán, ella con otros miembros de la política van a formar un centro de resistencia checa. Se va a llamar Centro Político, y que ayudaba a refugiar perseguidos, les daba alimentos y lograba, si era posible, que huyeran hacia países neutrales, es decir, tratar de que fueran hacia Suiza, por ejemplo. Bueno, ella fue arrestada en 1940, va a ser juzgada en Dresden en 1944, y si bien la primera sentencia fue de muerte, luego se conmutó a 8 años de prisión en Aichach, en Alemania. En 1945 ella es liberada por las tropas de Estados Unidos cuando logran alcanzar esta prisión. Ella es liberada, vuelve a Checoslovaquia y ahí se va a involucrar de lleno en la política. Va a encontrar que además muchos de sus antiguos amigos y colaboradores políticos ya habían muerto. Por ejemplo, ya había muerto su principal referente, Františka Plaminkova, que era una senadora, había muerto, es decir, todos durante la ocupación alemana durante la guerra. Pero ella se involucra fuertemente en la política de Checoslovaquia en ese nuevo periodo, cuando el presidente Beneš retorna y hay elecciones generales. En esas elecciones generales de 1946, en las que el Partido Comunista obtiene una primera minoría, obtiene el 38% de los votos, pero forma un gobierno de coalición con otros partidos, entre los cuales estaba Milada Horáková. Ella fue electa al Parlamento y en 1947 viaja a la Unión Soviética. Y ahí va a poder advertir que el clima de terror que se vivía en la Rusia estalinista, ahí advierte que sería un grave retroceso seguir el modelo que estaba proponiendo el Partido Comunista en Checoslovaquia, porque no solo era un régimen sumamente opresivo, sino que desde el punto de vista de la economía y la sociedad estaba muy lejos, muy por atrás de lo que era Checoslovaquia, que siempre hay que recordarlo, era una de las principales economías del mundo, estaba entre las 10 primeras economías del mundo en sus niveles de desarrollo. En febrero de 1948 ella ve con preocupación esta toma del poder que el Partido Comunista hace, pero decide quedarse en Checoslovaquia. Ella suponía equivocadamente, esto lo sabemos nosotros a la distancia, ella suponía que este régimen iba a durar poco,
y que entonces, contando con su experiencia como parte de la resistencia contra el nazismo, decide seguir viviendo en Checoslovaquia para intentar un cambio democrático desde dentro de las posibilidades que había. No obstante, va a ser expulsada del Parlamento y luego el 27 de septiembre de 1949 ella fue detenida. Los cargos van a ser de traición a la patria, de conspirar contra el socialismo y de estar involucrada como agente de varias potencias imperialistas. El investigador de la policía que empieza los interrogatorios no encuentra evidencias. Este investigador de la policía, Václav Pešek, busca evidencias, le interroga sucesivas oportunidades, no encuentra evidencias, hasta que en octubre de 1949 llegan a Praga dos asesores de la Unión Soviética que tenían una larga experiencia en interrogatorios y tortura, que eran Lichatkov y Makarov, que llegan por órdenes de Stalin para acelerar los juicios en Checoslovaquia. Ahí ella es acusada de tener un centro terrorista, del cual ella era la líder de la conspiración. Una conspiración en la que participaban el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Yugoslavia. Este es un detalle que luego, en otro capítulo más adelante de las edades del totalitarismo, vamos a poder desarrollar, que era esta idea de que Yugoslavia conspiraba también contra Europa Oriental y el bloque soviético. Bien, se realiza un juicio desde el 31 de mayo al 8 de junio de 1950. Estos juicios estaban preparados, se transmitía por radio. La audiencia que estaba presente en el tribunal no podían estar los familiares ni seres cercanos, sino que siempre lo que se buscaba era que estuviera plagada por miembros del partido, de modo de crear un ambiente de histeria y de opresión hacia los juzgados. Primero se los prepara para este juicio, se los hacía repetir infinidad de veces lo que iban a confesar teóricamente, se les redactaba la confesión. Para esto había un importante quiebre psicológico de las personas porque habían tenido golpes, comían poco, tenían que estar varios días sin dormir o tenían que dormir parados en pequeñas habitaciones, hasta que finalmente, después de ese quiebre psicológico y además de sugerirles bastante abiertamente que sus respectivas familias iban a tener algún tipo de represalia, ahí es donde entonces los detenidos aceptaban todas las condiciones, se paraban ante el tribunal y recitaban lo que se les había dictado. Bueno, la sorpresa fue que Milada Horákova no va a recitar eso que se le dicta, sino que va a dar su propia versión. Entonces se va a convertir en un juicio importantísimo porque ella se mantiene firme. La audiencia que asiste al juicio en el tribunal se pone sumamente hostil contra ella. Se juntan miles de firmas pidiendo la muerte de Milada Horákova. Se hace una gran campaña en toda Checoslovaquia en contra de ella como una traidora a la patria, y ella se mantiene firme hasta el último momento. No obstante, el tribunal va a declarar que es culpable, se le dicta sentencia de muerte. El primer ministro Klement Gottwald firma rápidamente la sentencia de muerte y va a recibir varias cartas en apoyo a Milada Horákova para que sea absuelta o por lo menos que no se le aplique la pena de muerte.
creo que en este caso debe haber ratificado ante la audiencia, ante la opinión pública, si es que la podemos llamar así, ante los checoslovacos que no conocían bien cómo se había desarrollado toda esta significación. Yo creo que debe haber ratificado esa idea de que Milada Horákova era una agente internacional, porque va a recibir cartas favorables de Einstein, de Churchill, de Bertrand Russell, de Eleanor Roosevelt, es decir, de figuras internacionales que salían en apoyo a Milada Horákova para que fuera absuelta o por lo menos se le conmutara esta pena de muerte por una de prisión. Su marido logra escapar a la República Federal Alemana, en donde permanece varios años. Tenían una hija única, Jana Horákova, que va a lograr encontrarse con su padre recién en 1968 y que luego va a emigrar hacia Estados Unidos. Milada Horákova, el 27 de junio de 1950, va a ser ejecutada por ahorcamiento, y recién en los años 90, ya con la caída del régimen del socialismo real y la presidencia de Václav Havel, se va a conocer las cartas que ella había dejado a su marido, a sus familiares, a su hija, que habían sido archivadas y no habían sido entregadas a los familiares. Y su figura va a ser finalmente reivindicada. Un caso más de cómo trabajaba este totalitarismo, que es un caso interesante desde el punto de vista histórico y político, como alguien que había luchado en la resistencia contra los nazis, también luego va a ser una víctima de otro sistema totalitario. Y lo que más asombra, y seguimos trabajando en este ciclo de las edades del totalitarismo, es cómo los sistemas cambian, pueden cambiar los andamiajes ideológicos, pero las mentalidades totalitarias van a persistir más allá del cambio de actores gobernantes. Muchas gracias, como siempre, por habernos ilustrado de estos periodos de la historia que no son tan lejanos, pero son muchas veces ignorados, no solamente por los más jóvenes, sino por gente que casi vivimos en esa época. Un gran saludo y gracias a toda la audiencia de Radio Sefarad.